Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy le estaremos hablando de un peso pesado del bajo mundo, un bichote del área de Fajardo, quien sembró el terror en todo Puerto Rico y que fue protagonista de una de las fugas más espectaculares de la historia de la isla. Hablamos de Gamaliel Cruz Cariño, alias Gammy the Kid. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo te bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. Gamaliel Cruz Cariño, alias Gammy the Kid, apenas estando en la primaria, inició su vida en el bajo mundo, convirtiéndose en uno más de los de la ganga de Fajardo, cometiendo en 1986 sus dos primeros robos, por el cual fue a prisión con una condena de 18 años, aunque solo cumplió 2 años y medio en prisión. Cabe destacar que Gammy formó una gran red de traficantes que incluía a familiares cercanos para distribuir en las calles y proyectos públicos la mercancía, pues entró en el negocio a través de una fuerte conexión con la mafia. El Gammy en los años 90 fue el bichote más poderoso de Fajardo. Lo llamaban Gammy the Kid y fue uno de los más buscados por la policía de Puerto Rico. Salió fácilmente de prisión, pues sobornó a los guardias con unos $70,000 y esto lo ayudaron a escapar uniformado de guardia. Las víctimas de Gammy eran llevadas a un monte y allí les daba de baja. Luego los cómplices, apodados los Vacavieja, los llevaban a una fosa y lo tiraban y lo rociaban con cal para destruir los cuerpos y tapar la evidencia. En búsqueda, 2 miembros de la ganga liderada por Gammy, Eliezer Cruz de 18 años y Edwin Torres de 20, fueron buscados en la época con gran intensidad por la policía de Puerto Rico, porque a estos se le vinculaba con 15 homicidios. Fueron etiquetados como peligrosos. Piñeiro Cruz y Héctor Gómez fueron capturados por la policía de Nueva Bretaña. Los mismos fueron anunciados por la policía de Nueva York como miembros de la organización Ñeta. Un cuarto individuo fue arrestado, identificado como Gabriel Arias, de 18 años, en el aeropuerto John F. Kennedy, al salir del avión, mientras preparaban una orden de apresamiento por homicidio para Gammy the Kid. De acuerdo a informes policiales, certifican en la ciudad de Nueva Bretaña habían unos 50 miembros de la organización Ñeta, la cual fue formada en Puerto Rico en los años 70. Informó a la policía que muchos de los miembros Ñeta se sustentaban haciendo ventas de polvo blanco. La policía informó que en los apartamentos donde vivían los individuos apresados encontraron pedazos de periódicos, de recortes, que hablaban de homicidios y de tráfico de droga. Había una fotografía a color que mostraba a un hombre tirado en la calle, herido, lo cual sucedió en 1994. Había mucho más en blanco y negro y otros homicidios, autos con disparos. A Gammy se le acusaba de dar de baja a 2 personas. Dice la policía que supuestamente Cruz y Piñeiro eran sicarios de Gammy. Gamaliel Cruz Cariño le impusieron una condena de 170 años, pero este consiguió escapar gracias a un guardia que se dejó sobornar por $70,000. La policía creía que Gammy se había ido para Estados Unidos, aunque el rumor que regaron fue que lo habían dado de baja. Así la policía no buscaría a nadie más. La policía puertorriqueña celebraba que agarraron a los otros miembros, ya que eran intensamente buscados por considerarse un peligro para la sociedad. Robaban y cometían homicidio, y eran sicarios de Gammy. Gamaliel Cruz Cariño fue sentenciado a 99 años de prisión en el año 1994, con reclusión por el caso CRIM. Además, le colocaron 3 años más por un homicidio en primer grado y unos 5 años más por otro caso. Unos 7 años de estar en prisión, apeló diciendo que su abogado nunca le ayudó a apelar dicha sentencia, y fue entonces cuando su madre, la señora Zoraida Cariño, localizó al abogado, pagándole una suma
de $200,000 para que éste reabriera el caso en el tribunal en el año 2006, el cual un año después se supo que la licencia del abogado había sido cancelada del Colegio de Abogados, y Gami dijo que no fue representado legítimamente, solicitando una nueva apelación. Gami salió en televisión nacional en la época, herido y llorando, diciendo que él era la víctima. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi